seguimos debatiendo ahora sobre la tradición oral y ahora sí, Elena, ¿nos escuchás? Sí, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿quién Perfecto. es? Ah, Hola, ¿cómo están Hola, ahí? L. Hola, ¿cómo están? Los extraño un poco ya, ¿viste? Un poco nada Esto, más. Nosotros te sí, re un poco. extrañamos. Ya 2 lunes. Bueno, sí, acá estoy metida en la cama, quiero decirles. Muy bien, muy bien. Te Pero bueno, envidiamos ya sanamente. Viste recuperándome. que se dice envidiar sanamente. Te envidiamos Sí, sanamente. claro, Camita, bolsa, sí, agua caliente, tecito, mimos. Todo lo que sí, se necesita. Te todo envi- lo que se necesita con estas cositas raras que andan dando vuelta, ¿no? Sí, pero vas a Sí, Mucha estar gente. bien. Vas a estar bien. Bueno, gracias por las buenas vibras desde allá. te escuchás bien, de hecho, no tenés la voz así congestionada ni nada de eso No, todavía. estoy eh, perfecto, tengo una congestión de resfrío, pero como me dan cosas, Me dan cosas. entonces estoy muy bien ahora. Bueno, para los habría que que. nos están Yo viendo, pediría como una foto con la bolsa de agua caliente o algo porque necesito como No, corroborar. la Porque foto, suena chicos, muy la bien, foto suena es muy bien. incompartible, la foto es incompartible, Bueno, así está les voy bien. a decir. sí, por eso está por teléfono Elena, entonces con su sección de hoy de lecturas rizomáticas y bueno, en la charla viene bastante así nutrida con respecto a la tradición Ajá, oral y a sí. bueno, que en este caso está en el contrapunto más fuerte que es con la tradición escrita, en este caso porque vamos a hablar de libros, pero vos nos dirás a ver de qué viene. Viste que yo nunca te digo que no cuando vos haces una propuesta, yo te digo, bueno, Sí. busco. Y la verdad que sí, espero no defraudarlos porque me presentó claramente no digamos un inconveniente, un Un desafío. desafío. Ujú. Un desafío buscar libros que pudieran dar cuenta de alguna manera de la tradición oral y todo lo que ha producido. Vos sabés que yo leía hace algunos años un escritor que analizaba que las primeras comunidades, las comunidades de la, del principio de la historia o de antes de la escritura, Sí. no estudiaban, pero sabían mucho. O sea, producían conocimiento no en base al estudio como entiende la cultura occidental, eh, a partir el descubrimiento de la creación de la escritura, ¿no? Sí. Y este contrapunto entre estudiar y saber y producir saberes, para no hablar estrictamente de conocimiento, es lo que me guió un poco en esta búsqueda. Y para no extenderme mucho, traje tres propuestas que a lo mejor hay que darle una vueltita para hablar de tradición oral, pero que me parecen interesantes. Te escuchamos, Eh, somos todos oídos sí, para esta emanación escuchan. oral. Bueno, primero quiero decir que me corrí de la idea o de la propuesta más fácil que era buscar fábulas. Mm. Primero porque yo no soy mucho de la onda fábula. Esta cosa hasta telúrica que tiene la fábula, ¿viste? Porque me parece que hay mucho que se enseña en los colegios incluso, Sí, como mitos y y que además, leyendas de... ¿cómo? Claro, como los mitos y leyendas de la provincia de Entre Ríos. Claro. Y además por otra cosa que tiene que ver con que tienen esta cosa moral muy marcada. Lo dejamos como inquietud para el público Ujú. que escucha, pero a mí me parece que cuanto más folclóricas son las fábulas, más moralistas son, digamos, de alguna manera, ¿no? Que no pasa con otros tipos de mitos de los que sí voy a hablar. Bien. Bueno, el primer libro que traigo es un libro raro, pero más que un libro raro, digamos que para el común de los lectores es un autor raro, que es Carlos Castaneda. Ajá. Sí, Carlos polémico. Castaneda Sí. y toda su producción vinculada a las enseñanzas de Don Juan, Mm. eh, o mejor dicho, sus libros se presentan, digamos, como un estudio antropológico, y acá Sí. viene el oral, en los que él recopila una serie de conversaciones y experiencias eh, con un chamán, yaqui, así como suena, Ujú. que se llama Don Juan, que lo acepta como una especie de aprendiz de brujo, ¿no? Y le enseña las propiedades y los poderes de las plantas del desierto de Sonora, en México.
Sí, En el norte. esos libros, que son 12 el total de los libros, detalla con maestría todo lo que sintió al incursionar con el peyote, o lo que se llama tradicionalmente el mezcalito. Ujú. Y también con otras sustancias psicotrópicas o alucinógenas, como por ejemplo la hierba del diablo, hay otra que se llama el humito, Sí. y logra sumergir al lector en ese mundo fantástico, despojado de lo material establecido. De hecho, para que ustedes se dan cuenta, se puedan medir el impacto que tuvo la obra de Castaneda, está citado en 1000 mesetas por Gilles Deleuze y Félix Guattari, dos autores que yo traigo siempre y que me interesan en este momento de mi vida para pensar un poco el arte, la cultura, bueno, la escritura también, ¿no? En la introducción de uno de sus libros, que es el que yo mandé la foto, Una realidad Lo aparte, estamos viendo. él empieza diciendo en la introducción: hace 10 años tuve la fortuna de conocer a don Juan Matus, un indio yaqui del noroeste de México. Entablé amistad con él bajo circunstancias, bueno, extremos, raras, etc. Y más adelante dice que le dice, nos dimos la mano y quedamos un rato sin hablar, rompí el silencio y le hablé de mi empresa, le dije que buscaba cualquier tipo de información sobre plantas. O sea, toda esta información, según los libros, el chamán se la da oralmente, ¿no? Y acá está lo de la tradición oral, especialmente sobre el peyote. Para que busquen hay un montón de información. De hecho, los libros de Carlos Castaneda han sido editados en colecciones de antropología por el Fondo de Cultura Económica, pero van a encontrar un montón de información porque él generó mucho debate acerca de si este chamán había existido verdaderamente o no. Y para terminar esta presentación, para que exploren un poco sobre Castaneda, Deleuze decía que no importa si Castaneda estuvo o no en el desierto de Sonora, y que realmente uno de los intereses profundos de los libros, bajo la influencia de la droga, de otra cosa y del cambio de atmósfera, es precisamente el demostrar cómo el indio llega a combatir los mecanismos de interpretación para instaurar en sus discípulos una especie de semiótica, una especie de propio significante, ¿no? Para comprender el mundo de otra manera. Pensemos que estos libros se escriben a mediados de la década del 50, ¿no? A mediados del siglo XX. Así que bueno, para que lo exploren, Carlos Castaneda, Una realidad aparte, libros que documentan la experiencia con el peyote, con el mezcalito, LSD, ácido lisérgico, teóricamente en la tradición oral de un chamán a su discípulo, que es quien lo escribe. Así es, sí. Bueno, hay toda una... Las enseñanzas de Don Juan, que es el primer libro de toda esa saga. Yo leí 2 o 3 y bueno, sí, como vos bien decís, está como polémica en algunos puntos. Exacto. Porque está presentada como una obra antropológica, pero no hay ninguna prueba. De hecho, la universidad le editó los libros sin ninguna prueba, sin ningún documento de trabajo de campo y demás. Pero bueno, Así es una es. historia Justo larga, es un universo no estaba el que tremendo autorizaba y... el de Después Castaneda, está, pero muy buena la cita y vale perfecto para este tema. Gracias, Dale, Ele, o sea por... que voy 1-0, ¿no es así? Peleando conmigo Sí, misma. gracias, 1-0 Ele, por traer a Castaneda. A mí particularmente me gusta muchísimo su obra, me encanta. Bien. Y sobre todo, pero como así, como una breve reseña, a mí lo que me parece muy paradigmático también como de lo que escribe Castaneda en estos libros, de su experiencia, es que no solamente recibe la transmisión oral, sino que este indio chamán es como que lo lleva por pasos, incluso diciéndole no estás listo todavía, porque ese aprendizaje solamente lo va a tener teniendo la experiencia y no solamente recibiendo una información charlada o hablada, ¿no? Y bueno, Exacto. ahí vienen todos los vericuetos y los revolcones que supuestamente tiene Castaneda, que yo creo que tiene que ver mucho con el ego, ¿no? Con esto de los titulares o de los títulos o del conocimiento que uno piensa tener y después con lo que se encuentra verdaderamente frente a medicinas tan poderosas como son las plantas sagradas. Así que... Bueno, de hecho, Flor, él dice, he destruido mi ego o no tengo ego directamente, ¿no? Porque un poco para explorar también ese lado de
me acuerdo una anécdota que es también parte de la tradición oral, de un hindú que le pregunta a su maestro, bueno, ¿por qué si antes había tantos relatos en los que se veía a Dios o a la divinidad, ahora en la modernidad no lo vemos? Entonces el maestro le dice, porque nadie tiene la virtud de ser tan humilde, de humillarse tanto. Exactamente. Hay como instancias de sabiduría a las que solo se accede a partir de la humildad, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, esa era mi breve reseña porque tendremos para charlar un montonazo en relación a Castaneda. Un montón. Sí. Bueno, de hecho, me permito como un pequeño interludio, vieron que yo siempre tengo interludios, de otro libro que estudian mucho, digamos, los de las nuevas corrientes que se alejan un poco de la mirada del antropoceno, que es Henry Michaud, se escribe Michaux, les digo porque no mandé foto, pero básicamente uno que se llama El infinito turbulento, que bueno, es Henry Michaud, justamente, que era poeta y pintor y artista, experimentando con mescalina y LSD, psiconáutica, percepción, filosofía, ¿no? Ese libro, El infinito turbulento, no sé si se consigue, pero sí se consigue uno de Alpha Decay sobre Poltergeist, también de Michaud. Bueno, seguimos con el siguiente, si les parece. Seguimos con el siguiente, dale. El siguiente es un libro más académico, si se quiere, pero que a mí me gusta por la metodología que utiliza. Es de Robert Graves. Ustedes saben que Robert Graves fue un escritor erudito británico asentado en España. De hecho, muere en España, en las Baleares, en 1985. Fue popular por su escritura de novelas históricas, que incluso se llevaron a la televisión. Por ejemplo, Yo Claudio, en 1934. Y además se ha destacado como poeta y como investigador de mitos. Puntualmente yo voy a hablar de los mitos griegos, que Alianza Editorial lo editó en 2 tomos. Bueno. ¿Por qué me interesa esto dentro de la tradición oral? Porque esta obra en 2 tomos sistematiza el material, el amplísimo material, se imaginan que hay sobre mitología clásica, de acuerdo con un método consistente en reunir en una narración que resulte armoniosa todos los elementos diseminados en cada mito, que él fue recogiendo de la tradición oral, ¿no? Apoyados por variantes, digamos, bastante poco conocidas, que pueden ayudar a determinar su significado, a responder determinadas preguntas. Quiere decir, no es un trabajo de investigación científica basada en otros libros, sino en recopilar de una forma bastante como se construye el saber a partir del relato cada uno de los mitos griegos. A mí me encanta este libro, me parece hermoso, me encanta en general toda la obra de Robert Graves, me parece que es realmente alucinante. Y en este libro es como un paseo, un delicioso paseo por el mundo de los mitos, ¿no? Me encanta. Lo publicó en 1955 y es una recreación narrada de los mitos griegos. Es una, fíjense, una recreación narrada que se ha convertido como en el paso de los años una obra de referencia ineludible, ¿no? Pero solamente puede escribir una recreación narrada de los mitos griegos alguien como Robert Graves, con una profunda erudición, ¿no? O sea, él lo que hizo fue recopilar la información que había, porque bueno, los mitos griegos no llegan a la actualidad porque fueron escritos. Digo, si bien fueron en transmisión oral en su momento, fueron escritos en distintos momentos después por distintos autores. Incluso por eso también se da que hay personajes o
personajes mitológicos que tienen un nombre pero que tienen distintas atribuciones o diferentes aspectos o poderes, por decirlo así, la diosa de tal, no sé, del fuego, la fertilidad, etcétera, etcétera, y algunos le agregan alguna cualidad más. Y para uno era un hombre y para otro era otro. También, Afrodita, Venus. pero entonces él lo que hizo fue eso, leerlos todos, como armarse su cuadro sinóptico y ver cómo se entrelazaban. Escribirlo como que si lo estuviera contando a alguien que te lo cuenta hablando. Ok. Por ejemplo, es quizás una de las obras de mayor erudición que hay sobre los mitos griegos, disponible en el castellano, y en una parte dice: por lo que la cosa no acabó aquí. Dio la casualidad de que Almeón acertó a oír a Tersandro mientras se jactaba de que casi todo el mérito de la victoria se la debía a él, y así va contando como que si alguien estuviera contando un cuento en voz alta, ¿no? Por eso es lo fantástico de este libro, porque es realmente una recreación de la tradición oral. Buenísimo. Los Bueno. mitos griegos 2 de Robert Graves. ¿Hay una parte 1? Sí, Entiendo. hay una parte 1. Yo les mandé la foto del 2. Alianza Editorial lo editó en 2 tomos. Perfecto. 2 volúmenes que traduce la obra publicada entre 1955 y revisada por el autor en 1960, señores. Robert Perfecto. Graves murió en 1985. Escribió a lo largo del siglo XX. 3 años. Bien. Bueno, y no sé si tengo tiempo para uno más rápidamente. Sí, dale. Después compartimos las Bueno, fotos en los Instagram cuentos y demás. siniestros de Cobo Abe. ¿Por qué me interesa Cobo Abe? En realidad me interesa cualquier literatura japonesa del siglo XX o anterior al siglo XX, me interesa, pero básicamente me interesa Cobo Abe en el sentido de que algunos lo llaman como el Kafka japonés, ¿no? Escribe o construye como pequeños mundos que son muy particulares, muy impresionistas, como que si le saca una parte al mundo, el mundo ese deja de funcionar, ¿no? Hay toda una teoría de César Aira sobre este tipo de escritura. Pero fundamentalmente lo que me interesa es que en estos relatos reproduce todos los problemas de la cultura oriental, todos los problemas de la cultura japonesa, que básicamente, bueno, tienen que ver con las cuestiones más trascendentales de la vida del Japón, ¿no? O sea, fueron traducidos por primera vez al español y directamente al japonés. En esta edición que yo les muestro en la foto, son relatos cortos, y para la traductora están como entre este mundo de Kafka y también las antiutopías de Philip Dick. Bueno, habría que ver, hay todo un universo de cosas para hablar sobre Philip Dick. No sé si me parece lo más importante destacar que son las antiutopías, pero sí todos los temas precursores de la filosofía oriental están presentes, ¿no? Y que después van a aparecer como más modernizados: los daños al ecosistema, la ceguera producto de la desinformación mediática, el aislamiento, bueno, todas estas cuestiones están presentes ahí. Y también me parece cualquier relato de escritores japoneses, como podrían ser Yasunari Kawabata o Ketsamburo E, que escribió más novelas, digamos, de hecho es Premio Nobel de Literatura, Kawabata también, pero me parece que acá Cobo Abe hace relatos que bien podrían ser los relatos de una abuela o de un abuelo. Así que bueno, esos son los 3 libros que traía para comentarles, y espero que les haya gustado, señores y señoras y señorita. Gracias, Ele, la verdad que sí, siempre hay data que está buenísima. Hermoso. Me interesa sobre todo el de Cobo Abe, que te iba a repreguntar una cosa. Sí, dale. ¿Son invenciones de él los cuentos, o están basados en relatos que escuchó o tomó un relato que escuchó y lo reversionó? No, son invenciones de él absolutamente, okay. Pero solo sí te puedo decir que o sea, esto es una arbitrariedad que dice una persona que no es especialista para nada. De hecho, si quieren saber algo de literatura japonesa, hubo en la Biblioteca Nacional una persona que yo creo que es el tipo que más sabía de literatura nipona, Damián Blas Vives,
que murió hace un par de años. Y bueno, y él dio algunos cursos sobre literatura, por ahí en YouTube pueden encontrar algo para comprender. Pensemos que Japón a principios del siglo XX era un país rural, y luego pasó lo que pasó con Japón a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero hay toda una tradición, digo, la literatura de principios del siglo XX en Japón era una literatura folclórica, era una literatura de leyenda y era una literatura de fábula. Si uno busca escritores de los primeros años o de los últimos años del siglo XIX, primero del XX en Japón, era literatura de este tipo, ¿no? Entonces, me parece que el siglo XX fue un siglo como muy nuevo en esto de la invención y la creatividad. De hecho, Kobo Abe pertenecía al Partido Comunista, el que se va por la discrepancia en esto de hacer un ejercicio arbitrario justamente para la creatividad y para el desarrollo humano basado en los derechos humanos, que eso, nos guste o no, lo permitió el advenimiento de sistemas más liberales. O sea, está mal decir esto, pero en realidad funciona un poco así, ¿no? Funciona un poco así, te venden gato por liebre, como dicen. Claro, pero o sea, pasó de ser un país rural a ser un país con otras características. Pero, y esto no lo digo peyorativamente, lo digo, bueno, concretamente pasó esto, digamos. Entonces, me parece que por eso fue también posible un montón de cosas del orden de la creatividad, desde escritores de esta envergadura hasta el estudio Ghibli. Sí. ¿No es cierto? Sí. O el manga, o bueno. Sí. Después podríamos discutir sobre eso, ¿no? Pero me parece que es importante pensar que sea como sea, hay algo de la tradición oral de la que ellos no pueden escapar. ¿No? Hace un ratito hablábamos con Lucas y con Ger de qué era para nosotros como que entendíamos por tradición. ¿Qué es para vos una tradición o la tradición? Bueno, viste que esa es una pregunta muy compleja para una lectora de Deleuze en este momento, que viste, estoy así como que la tradición... Así sin pensarlo, lo que te venga primero, ¿no? Como para... No, a mí me parece que, digamos, a mí la tradición me parece constitutiva de identidad, con lo bueno y con lo malo. Me parece que es toda la fuerza o el flujo del devenir, de la energía de una sociedad, que hace que una sociedad mantenga determinados rasgos que le son esenciales. Digamos, yo no me imagino... No sé, por decirte así rápidamente, qué sé yo, no me imagino a un porteño, no sé, comiendo camarones en la isla, pero sí me imagino un porteño comiendo asado, por decirte, ¿no? Entonces me parece que es una energía y un flujo que tiene cosas buenísimas, porque hay toda esta cuestión de la identidad, y que también hay que poner en cuestión todo el tiempo. Sí, ¿no? Hábitos, ¿no? Como esto lo constitutivo, sí, claro, de los hábitos, sean cuales sean. Sí, igual no es una pregunta fácil, ¿viste? No, por eso estábamos ahí como en el entremés con Lucas. Te la hicimos porque estaba en la cama relajada, por eso. Sí, ¿no? sí. Claro, me la dicen para complicarme la existencia. Ahora, corto con ustedes, googleo tradición y todo se complica en mi vida y en mi cabeza otra vez. No, podemos quedarnos con lo simple de lo que para cada uno de nosotros es o implica una tradición. Sí, era la tradición. Yo estoy bastante rupturista, ¿viste? Estoy bastante rupturista, así es como mi mood en todos los planos de mi vida. Entonces, como que me cuesta un poco pensar. Bueno, en eso, otro día podemos hablar sobre romper tradiciones o quebrar tradiciones y su implicancia, ¿no? Como esa esa estancia casi permanente que aparece como en relación a las tradiciones, así que otro día podemos abrir. Sí, es todo un tema, la tradición y Japón, son para un capítulo entero. A Japón lo tenemos muchas ganas de hace mucho. Tenemos que entrarle por algún lado. Hay que entrarle por algún lado. Yo quisiera entrar en avión. Yo en principio quiero entrar en avión. El aeropuerto es una buena manera. El aeropuerto es una buena manera. El aeropuerto de Tokio, de Kioto. Bien, gracias Ele, que te mejores y gracias chicos. En breve compartimos la data de los libros. Besos y gracias, ahora Ele. Hablando beso grande. Saludo a los chicos de producción que son unos genios, los amo, los extraño a Eli. Un beso.